Vamos a estar hablando de otro por qué. ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios escrita? ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios escrita? Bien, la respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque ella misma se declara así. Ella misma se declara así, que es la palabra de Dios. En ella encontramos los testimonios de hombres, mujeres, que no solamente hablaron la palabra, sino también que cantaron la palabra. Pero sobre todas las cosas tenemos el testimonio supremo e irrefutable de nuestro Señor Jesús, quien consideró que las Escrituras, o sea, la Biblia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. Pero no solamente palabra de Dios escrita, sino autoritativa para todo ser humano. Y así lo enseñó Jesús. Allí encontramos, en ella encontramos, y en ninguna parte más, el cómo, por qué y el para qué el hombre fue creado. El ser humano no puede buscar en ningún otro lado si quiere saber su existencia y para qué vive. Solamente lo puede encontrar en la palabra de Dios. Allí encontramos también su rebelión y las consecuencias de su pecado, las cuales nosotros estamos viviendo hoy, también esas consecuencias. Nosotros podemos encontrar ahí también que vemos que imperios pasaron y aún gobiernos pasaron y no pueden solucionar la situación del mundo. Y tampoco van a poder solucionarlo porque ellos lo están buscando en algo exterior del hombre. Y la Biblia nos enseña que el problema está en el interior del hombre. También encontramos la promesa de Dios, de cómo puede el hombre ser restaurado, la relación de él con Dios, del hombre con el hombre y de el hombre con su entorno y aún con la naturaleza y con el mundo a su alrededor. Todo lo encontramos aquí en la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo vivir? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo adorar a Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué está bien o qué está mal? Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La NBI dice, a fin de que el siervo, pero en realidad tendría que ser hombre, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero vamos a ver, para poder fundamentar mejor el por qué decimos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios escrita. Vamos a ver dos puntos. En primer lugar, vamos a estar viendo lo que Jesús y los apóstoles afirmaron acerca de las Escrituras. Y en segundo lugar, vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo. Vamos a ver primero entonces lo que Jesús y los apóstoles, cómo afirmaron que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en Jesús, nosotros tenemos que entender que Él, Jesús, es el Hijo de Dios, es el Dios Hijo, es la segunda persona de la Trinidad, quien se hizo hombre, se encarnó, sin perder su divinidad. Por eso decimos que Jesús es completamente o verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ambas naturalezas, perfectamente unidas en una sola persona y sin mezcla alguna. Entonces, cuando nosotros vemos esto y entendemos quién es Jesús, nosotros vemos, después empezamos a leer y desde el comienzo de su ministerio, Jesús utiliza la palabra de Dios escrita. El primer acontecimiento que nosotros encontramos es la reprensión a Satanás, cuando
lo está tentando. Él directamente podía haber reprendido a Satanás, como lo hizo con las aguas, y ellas se calmaron. ¿Se acuerda ahí cuando en Marcos capítulo 4, versículo 39, cuando estaba descansando y esa situación de la tormenta simplemente se levantó, dijo, calla, enmudece, y todo el mar y el viento cesó? Exactamente igual podía haber hecho Jesús con Satanás. Pero él se sometió y levantó en alto la palabra escrita de Dios. Y en varias oportunidades dijo, escrito está. Fíjense ahí en Mateo 4, versículo 4. Con su simple hablar, Jesús podía haber hecho enmudecer y aún desaparecer a Satanás. Pero no lo hizo. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto nos indica cómo Jesús reconocía la palabra de Dios escrita y la citaba. Pero no solamente eso nos están mostrando estos versículos, sino la importancia y la autoridad que tenía sobre los ángeles, y también la importancia y la autoridad que tiene para todo ser humano, para la vida, para la piedad, para el temor, para la adoración, para todos los días. Es ella la que nos enseña el verdadero camino. Ella es nuestra luz, como dice el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Jesús fue claro en la reprensión a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, dice. No solo de pan vivirá el hombre. No solo el alimento ordinario, cotidiano que nosotros comemos cada día es nuestra fuente de energía, sino también, o debería ser, toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese debe ser nuestro alimento. Ese debe ser nuestro alimento. Jesús toma la palabra de Dios como autoridad máxima porque es palabra de Dios. Y toma el Antiguo Testamento como palabra de Dios, porque él creía también como cuando un profeta hablaba de parte de Dios. Y si no, era un falso profeta. Y es interesante porque no escuchar a un profeta verdadero de Dios era no escuchar a Dios. Era así de importante. Pero no solo se paraban los profetas y decían, así dice el Señor, sino también los profetas, Dios le mandaba a los profetas que ellos debían escribir también lo que Él les mandaba decir. Veamos algunos ejemplos. Éxodo, vayan ahí a Éxodo. Capítulo 6, versículo 10. Fíjense cómo es la secuencia, que primero dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, Dios habla a Moisés y le dice, y después viene el versículo 11, dice, entra y habla a Faraón, rey de Egipto. Dios habla al profeta, ¿quién era Moisés? Y después le dice que vaya y hable a Faraón. Exactamente lo mismo pasa en el capítulo 11. Capítulo 11 de Éxodo, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés. Otra vez, fíjense. Dios hablando a Moisés directamente, porque él era su profeta. Jehová dijo a Moisés, versículo 2. Y después le dice, habla ahora al pueblo. Y Moisés obedece. Y en el versículo 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así.
Él hablaba de parte de Dios, porque Dios le hablaba a Moisés. En Primera de Crónicas, si se fijan, capítulo 21, Primero de Crónicas 21, versículo 11, exactamente lo mismo, viene el profeta Gad y dice, y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová. En Jeremías 65:8 exactamente pasa lo mismo. Cuando un profeta se levanta, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Y esta es la exclamación cuando un profeta hablaba de parte de Dios. El profeta era como aquel heraldo que mandaba un rey. Un rey, cuando hacía un edicto o proclamaba algo, mandaba a su heraldo, mandaba a su profeta, vendría a ser, mandaba a aquel a quien iba a hablar por parte del rey o de la autoridad, y el heraldo tenía que decir, así dice el rey. Y cuando hablaba el heraldo, cuando hablaba este hombre y decía, así dice el rey, era como verlo al mismo rey presente, que de sus labios salía la palabra del rey. Y entonces así pasaba exactamente con los profetas, cuando hablaban de parte de Dios. Pero no solamente hablaban y decían, así dice el Señor. Fíjense en Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Así dijo a Moisés, Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. También en Éxodo 34:27, capítulo 34, versículo 27, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Deuteronomio 5:22. Van a afilar los dedos ahí. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, y del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Isaías, fíjense, 30, versículo 8. Isaías 30, versículo 8. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Escribe, le dice al profeta Isaías. Habacuc 2:2. Dice Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Como vemos, no solamente Dios hablaba a su profeta y el profeta hablaba de parte de él, sino que Dios había dicho, escribe, o sea, escribe mi palabra, escríbela. Por último, veamos Deuteronomio 31, del 9 al 13, y muy importante, ¿para qué es escrita esta palabra? Deuteronomio 31, versículo 9, dice, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos,
Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel y a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tu ciudad, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Como vemos, el pueblo de Israel reconocía la palabra de Dios escrita, la reconocía y debían aprenderla. De chico debían aprenderla, porque debían conocer, aún los niños debían conocer quién era Dios, quién era su Dios, que los había librado. Y de chico, todos los días de toda su vida, tenían que leer la palabra de Dios. Y Jesús no estaba exento de eso. Como todo niño, Jesús, cuando era niño, tuvo que aprender la palabra de Dios. Jesús tuvo que aprender la palabra de Dios. Tuvo que memorizar la palabra de Dios. Tuvo que leerla continuamente, la palabra de Dios. Podemos ver ahí, no lo vamos a leer en Lucas 2:40. Por eso Jesús pudo decir, cuando ya comenzó su ministerio en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Cada palabra que encontramos en las Escrituras son palabra de Dios. Cada palabra que encontramos en la Escritura son palabras de Dios. Dios, las que Dios quería que se escribieran. Ni una más, ni una menos. Aún aquellas que son las más insignificantes, entre comillas. Como por ejemplo la tilde, una tilde o una jota. Cada palabra que está puesta es palabra de Dios. El Señor Jesús fue claro al decir algo muy duro. Si no creían en los escritos de Moisés, difícilmente iban a creer en él. Fíjense ahí en Juan, capítulo 5, versículo 45. Juan 5, 45. Dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Entonces es imposible creer en Jesús si no creemos en la palabra escrita. No podemos creer en Jesús si no creemos en lo que Dios dejó plasmado en las Escrituras. Es su palabra escrita. No se puede creer en el Verbo encarnado, la palabra encarnada, quien reveló perfectamente al Padre, si nosotros no creemos en lo que está escrito aquí. Y Él lo dijo claramente, Jesús lo dijo claramente. Si no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en mi palabra? Es imposible. Por eso Pablo se lo dijo a Timoteo.
Cuando él le dice que de niño había sabido, dice, había aprendido las Sagradas Escrituras. Y fíjense que hay una palabra muy importante, porque dice Sagradas Escrituras. En un lenguaje judío esto era santo, apartado. Él estaba diciendo la Santa Escritura. Esa es la posición que Pablo tenía, y más como un judío. Es la Santa Escritura. Y dice Pablo en 2 de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido la santa palabra o las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para el día, para la salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Solamente la palabra de Dios puede hacer salvo a una persona, porque la palabra es la que habla acerca de nuestro Salvador. La Biblia revela a Jesús. En Lucas 24:25 se lo dijo bien claro Jesús a sus discípulos. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense la reprensión de Jesús. Insensatos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. El versículo 44 de Lucas 24 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús hablaba la palabra escrita de Dios. Y decía, eso que está escrito soy yo. Eso que está escrito me va a suceder. Eso que está escrito va a suceder. Jesús afirmó entonces una y otra vez que las Escrituras, el Antiguo Testamento en este caso, es palabra de Dios que debe ser oída y obedecida. Debe ser oída y obedecida. Pero no solamente hablaba acerca de él, sino, veamos otros ejemplos. En Mateo 11, versículo 10. Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo 21, versículo 13, hablando del templo, y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Mateo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pero dice: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hablando de Judas Iscariote. Escrito está. Continuamente Jesús hablando y levantando en alto la palabra de Dios. Pero, ¿qué es del Nuevo Testamento? Porque hasta ahora estamos hablando, y Jesús hablaba acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué es del Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios también? También Jesús habló del Nuevo Testamento. Jesús asignó a 12 de sus discípulos. Y esos 12 discípulos, 12 apóstoles, iban a ser sus portadores de la palabra de Dios. Iban a ser sus enviados para proclamar la palabra de Dios. Lo que Dios, Hijo, les había revelado.
Esa revelación fue una revelación encarnada que mostró perfectamente quién es el Padre. Estos discípulos tenían que ir y proclamar esa verdad. El autor de Hebreos por eso dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, dice, y en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en el Antiguo Testamento, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En el último día, Jesús estaba allí en el aposento alto con sus discípulos. Y Jesús comienza a orar. Esa oración se llama la oración sumo sacerdotal. Esa oración no solamente estaba orando por sus discípulos, que iban a ser los portadores, los que iban a predicar la palabra, sino también Jesús oró como sumo sacerdote por cada uno de nosotros que estamos presentes y por cada uno de aquellos que van a ser salvos. Oró en esa oración. Pero hay algo importante que el Señor Jesús les dijo. Dice, mas en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todo lo que iban a creer por la palabra de ellos. Todo lo que escribieron sus apóstoles es palabra de Dios para que nosotros creamos. Ellos eran los testigos elegidos por Él, que llevarían su palabra y la desparramarían por todo el mundo. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es eso. Cuando dice que comiencen a predicar en Jerusalén, Samaria y hasta lo último en la tierra, lo que Lucas está diciendo, bueno, el libro de los Hechos es este testimonio. Vean cómo se expandió por Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos iban a ser sus heraldos. Y esto iba a ser logrado porque el Espíritu Santo los guiaría para que hablen todo lo que habían oído y habían visto. Pero había más cosas que Jesús debía decirles. Por eso iba a hacer, pero eso iba a ser la tarea de su sucesor, el Espíritu Santo. Había más cosas que Jesús tenía que decirles. Y su sucesor, el Espíritu Santo, lo iba a hacer. En Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Parafraseando un comentarista, dice, el Espíritu Santo ampliaría los temas que Jesús había presentado durante su ministerio, haciéndolo de una manera que guiaría a estos hombres. Estas palabras que el Espíritu hablaría también serían palabra de Dios. También serían palabra de Dios. Estos hombres guiados por el Espíritu Santo hablaron todo lo que Él les había revelado. El Espíritu, así como el Hijo, hablaron lo que el Padre les decía que hablen. Jesús dijo en Juan 17:16, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él no hablaba lo que quería. Él no hablaba, Él se afirmaba en el Antiguo Testamento, en lo que escrito está, lo que estaba escrito, pero también Él hablaba lo que oía de su Padre. Y el Espíritu Santo es exactamente igual, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Cada palabra que oía se lo transmitía a sus apóstoles. Pero también se los transmitió a Pablo, a Santiago, a Judas y al autor de Hebreos.
Él estuvo allí, el Espíritu Santo estuvo allí guiándoles con un propósito. ¿Para qué? Para que la iglesia y cada creyente sepa cómo conducirse en la casa del Señor y en el mundo. El Espíritu Santo les fue mostrando y recordando la majestad de Cristo, la redención, todas sus virtudes. Y cada uno pudo decir, como lo hizo Juan y lo plasmó en su evangelio, en el Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Para eso escribían. Porque así Dios se lo había mandado, así el Espíritu Santo los guiaba. Por eso, como decía al principio, quieres conocer a Cristo y tu Salvador. Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. ¿Quieres aprender a adorarlo? Lee la palabra de Dios de tapa a tapa. ¿Quieres vivir una vida santa que agrada al Señor? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo tus pecados son perdonados? Ve a la palabra de Dios. No vayas a ningún otro libro. Allí encontrarás a tu Redentor. Allí encontrarás a tu Salvador. En la palabra de Dios. Para eso fue escrita. Para eso fue escrita. Cada vez que nosotros nos sumergimos en este libro precioso que es la palabra de Dios, vamos a terminar, como dice el salmista David en el Salmo 119:3. ¡Cuán dulce!, dice, gritando el salmista. ¡Cuán dulce son a mi paladar tus palabras! Más que la miel era mi boca. Esa es la expresión que tenía el salmista David, que salía de su corazón, así como decíamos con Jeremías, cuando veía la majestad de Dios. Y salmista David hablaba acerca de su palabra, porque un rey tenía que tener la palabra de Dios cerca para leerlo todos los días, día, mañana, tarde y noche. Esa era la función del rey para poder dirigir bien al pueblo de la nación de Israel. Y David, cada vez que la leía, pudo sorprenderse y decir: cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Estos hombres fueron inspirados por Dios para escribir todo lo que Él quería que supiésemos. Cada palabra fue inspirada. Y por lo tanto no hay error alguno. Los discípulos pudieron declarar de sus propios escritos y de los demás que también ellos escribían palabra de Dios. Fíjense ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice: asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, hablando del apóstol Pablo, en los cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Pedro coloca las cartas de Pablo al mismo nivel y autoridad que las otras Escrituras, que es el Antiguo Testamento. Eso es lo que hace Pedro. Pedro agarra y dice: los escritos, las cartas de Pablo son escritura. Son escritura. También podemos ver en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13. 1 de Corintios 2:13. Dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En el capítulo 14, ahí de 1 de Corintios, fíjense, el capítulo 14, versículo 37.
Dice, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Es mandamiento del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Y fíjense cómo dice Pablo, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sus escritos eran palabra de Dios. Y así lo debían recibir los de Tesalónica, como palabra de Dios. Nuevamente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Así como Pedro en el capítulo 3 afirmaba que los escritos de Pablo son escritura, él en el capítulo 1 afirma que los profetas del Antiguo Testamento también hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos también la palabra, dice, profética más segura. Empieza así, tan clarito el apóstol Pablo. Pedro, no busquen en otro lado. Dice, esta es la palabra profética más segura. No hay otra palabra más segura. Esta, dice Pedro, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Cada uno de estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo utilizó todas las capacidades de estos hombres, pero de una manera providencial. Él fue llevándolos, guiándolos a donde Él quería. Así como el apóstol Pablo, cuando naufragó con aquellos hombres en aquel barco, no podían hacer nada estos hombres. Solamente podían guiar así, pero las olas y el viento los llevó hacia donde tenían que ir, se iban a estrellar contra las rocas. Así el Espíritu Santo hizo con estos hombres, los llevó, los guió hacia donde Él quería. Obviamente no fueron anuladas sus capacidades intelectuales, no fueron anulados. Ellos cuando escribieron tenían un propósito para escribir. Una necesidad que tenían que ellos escribir y una exhortación que tenían que escribir. Pero el Espíritu Santo estaba allí controlando, mirando, guiando para que cada palabra sea la palabra que Él quería que salga de su boca, de su pluma. Y Él lo fue guiando. ¿Por qué? Porque se estaba escribiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Él los guió. Y Él los guió así. Así que ya tenemos el testimonio del mismo Jesús y sus apóstoles, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios. Pero hay algo más que da testimonio que la Biblia es la palabra de Dios y es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Cuando uno toma este libro en sus manos y comienza a leerlo y comienza a estudiarlo, su corazón comienza a arder, como aquellos hombres que estaban caminando con Jesús, camino a Emaús, y cuando Jesús comienza a recitarle o a decirles y a enseñarles y a abrirles, dice el texto, las Sagradas Escrituras, y abrirles las Escrituras,
comenzaban a arder sus corazones. ¿Y por qué sucede esto? Dice un comentarista, una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Es otra cosa estar convencidos de que esas afirmaciones son ciertas. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabra de Dios vienen solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia y mediante la palabra de Dios a nuestros corazones. Y nos da una seguridad interna de que esas son palabras de nuestro Creador hablándonos. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios cuando el Espíritu Santo vive en uno. Cuando el Espíritu Santo vive en uno. Dice el apóstol Pablo ahí, fíjense en 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nunca una persona que no ha nacido de nuevo puede declarar que este libro es la palabra de Dios, porque solo se puede cuando el Espíritu Santo vive en él. Mientras tanto, para él son locura, son palabrerías, son mitos, son palabras de hombre. Solamente eso puede ver. Pero solo un cristiano verdadero puede discernir qué es verdad y qué no. Puede discernir qué es verdad. Y es interesante porque esta palabra discernir obviamente no es una capacidad natural del hombre. Esta palabra discernir en griego está en voz pasiva. O sea, no es que sale de nosotros, sino recibimos la iluminación del Espíritu Santo para saber y decir, esto es verdad. Esto es verdad. Eso es lo que le pasa a un creyente. Obviamente cabe aclarar que no es algo místico, como si el Espíritu Santo venga a nosotros y nos se comienza a decir, mirá, este libro es palabra de Dios, este libro es palabra... No, así no va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a actuar en nosotros a medida que nosotros vayamos a este libro y comencemos a leer y comencemos a estudiar. Él va a comenzar a encender nuestro corazón, a convencernos de pecado, a hacernos vivir santamente, a llevarnos a adorar a Él, a ver a Cristo en cada momento, a ver su obra de redención. Él va comenzando a hacer esa transformación en el corazón de la persona. Es así como Él actúa y nosotros comenzamos a ver que esta es palabra de Dios, palabra de nuestro Creador, palabra del gran pastor que pudo decir: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es como actúa la palabra de Dios en el corazón del creyente. En conclusión, entonces, tenemos más que suficiente evidencia para decir que este libro, la Biblia, es palabra de Dios, sobre todo, por cómo lo enseñó nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesús. Él levantó este libro en alto como palabra de Dios y testificó acerca de eso. Y también el Espíritu Santo continuó obrando y enseñándoles y recordando todos los dichos de Jesús y todo lo que iba a oír de parte del Padre. Se los fue revelando el Espíritu Santo a sus apóstoles. Y eso lo testificó Jesús y lo declaró Jesús porque fue por medio de la oración, por medio de su oración.
Y continuó guiando al Espíritu Santo, estimulando a los apóstoles a que escribieran con un propósito para edificar su iglesia. Para edificar su iglesia. No creer en este libro, en la Biblia, es no creer en Dios. Es no creer en Dios. Porque aquí encontramos lo que Él quiso comunicar al hombre. Solamente acá encontramos lo que Él quiso comunicar al hombre. Y lo hizo de una forma verbal y escrita. De una forma verbal y escrita. Nuestra tarea entonces es predicarla. Predicarla tal cual es, sin agregar ni quitar nada. Como una vez dijo Spurgeon, y lo voy a citar, su relato. Dice, me parece que en algunas épocas se ha hecho el doble por defender la Biblia que por exponerla. Pero si a partir de este momento toda nuestra fuerza se concentrara en la exposición y en la divulgación de la palabra, ella se podría defender sola. Yo no sé si ustedes ven este león, hablando de la Biblia. Yo no sé si ustedes ven este león, que está claramente ante mis ojos. Un número de personas se adelanta para atacarlo, mientras que un ejército, de nosotros, un ejército nuestro quiere defender con todas las fuerzas posibles al gran monarca, hablando del león, refiriéndose a la Biblia, y se aportan muchas sugerencias y se ofrecen consejos. Se recomienda esta arma, esta otra, todo para defender obviamente la palabra de Dios. Y dice él, perdóneme, si yo ofrezco una apacible sugerencia, abran la puerta y dejen salir al león. Él se cuidará solo. Miren, dice, los agresores huyendo. Tan pronto como el león sale con todas sus fuerzas, sus agresores huyen. La forma de enfrentar a los infieles es propagar la Biblia. La respuesta para cada objeción en contra de la Biblia es la Biblia. Creo que no queda nada por agregar. Solamente un consejo. Disfrútala. Deleítate en la palabra. Deséala como si fuese la última vez que la tengas en tus manos. Deséala como si fuese la última vez que la tengas en tus manos. Deséala de esa manera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque quisiste comunicarte con nosotros. Gracias porque desde la creación y desde la caída del hombre, tú hablaste. Y nos sigues hablando a través de tu palabra. Porque tú eres un Dios que se comunica, que se expresa, que dice quién es, quien nos ha revelado a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús, que cumplió absolutamente cada palabra escrita y murió de acuerdo a tu palabra para que nosotros podamos ser salvos. Señor, gracias porque tu palabra nos muestra ese Redentor. Gracias porque tu palabra nos muestra que todos nuestros pecados son perdonados. Gracias porque tu palabra nos alienta a continuar a pesar de las adversidades, del peligro, del dolor, de la muerte. Hay paz porque tenemos paz contigo y un cielo que nos espera para disfrutarte por la eternidad contigo. Gracias porque tú reconstruirás absolutamente todo al orden perfecto que tú has planeado y lo vas a cumplir porque lo dice tu palabra. Te alabamos, bendito Señor. Abre nuestro corazón y que se encienda nuestro corazón cuando leamos tu palabra. Convence de pecado, Señor, aquellos
que quieran ir a tu palabra, simplemente a leer y a querer saber qué dice. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra y los convenza de pecado y abra sus ojos y vean a Cristo nuestro Redentor. Y caigan de rodillas y te adoren y te disfruten por la eternidad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.